nada me gustaría que uno de nuestros compañeros, de los que integramos el grupo, pues les explicara más o menos qué es lo que estamos haciendo para todos los que ya llegaron y cuál es nuestra dinámica de trabajo. A ver si Dunia nos quiere hacer el favor. Ay, no puedo subir. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesores. Esto que comenzamos a hacer varios compañeros de Relaciones Internacionales es por una preocupación por la cuestión del plan de estudio que, como sabemos, ahorita se está haciendo, más bien están las comisiones locales para hacer la revisión al plan de estudios, ¿no? En este sentido, es importante también pensamos que es importante que nosotros también nos involucremos en esta reforma de nuestro plan de estudios y que también propongamos. En este sentido, no sé si ustedes sepan, pero se hizo una convocatoria en la cual pueden estar dos estudiantes de la carrera en las comisiones locales para el plan de estudios. Aquí hay dos de nuestras compañeras, que es Silvia y Andrea, que son que ellas están como participando desde la carrera de Relaciones Internacionales para el plan de estudios. En este sentido, nosotros también somos parte de esto, somos los que día a día vivimos las clases, estamos con los profesores, vemos cómo está nuestro plan de estudios. En este sentido también queremos proponer, porque nosotros somos los que vivimos también día con día esta forma o este plan, y proponer cuáles serían también las formas o lo que nosotros pensamos que también conviene a nuestra carrera y a nuestro plan, ¿no? En este sentido, lo que apenas acordamos algunos compañeros y que queremos que se vayan incluyendo más para que se vayan sumando las ideas de todos es leer también la reforma del plan de estudios y sumarnos a alguna comisión sobre un eje de la carrera más bien, y en este sentido involucrarnos, ver quién es el que está dirigiendo cada comisión o cada eje de la carrera para estarnos informando sobre lo que las ideas que se han estado vertiendo en las juntas que hacen cada semana por comisión de cada eje de la carrera, ¿no? Estarnos informando, estar bajando la información, y en este sentido no solamente nosotros hacer una crítica, sino más bien también proponer a partir de lo que se ha estado vertiendo tanto con los académicos y a partir de estas mesas de trabajo pensar el plan de estudios y nosotros proponer. En este sentido, pues los invitamos a que participen. Estamos en construcción de esto, no estamos como perfectamente ya construidos, pero se está haciendo, estamos en el proceso y necesitamos que ustedes también se involucren, ¿no? Para proponer y ir más allá de la coyuntura del plan de estudios, podernos organizar como carrera también. Y pues, ese es como un amplio panorama. El motivo de que hayamos escogido la interdisciplinaridad en las relaciones internacionales obedece a dos razones. Una, que en el plan de estudios está contemplado que el internacionalista debe tener un enfoque inter y multidisciplinario, y dos, la complejidad del mundo en la que nos estamos desenvolviendo nosotros, que ya no nada más obedece a flujos o interacciones entre estados y organizaciones internacionales, y no es que el mundo se haya vuelto complejo, sino es que los flujos, la globalización, el desarrollo de los medios de comunicación nos ha permitido estar más al tanto de esta complejidad. En este sentido me gustaría traer a colación una cita de Nietzsche, que el siglo antepasado preveía lo que podría llegar a ser la globalización. Decía: la tierra se hará entonces más pequeña y sobre ella andará a saltitos el último hombre que lo empequeñece todo. Su raza es indestructible como el pulgón, el último hombre es el que más tiempo vive. Esto es lo que ha pasado, y no ha pasado de manera fortuita. Este achicamiento del mundo y esta magnificación del hombre se ha dado gracias al capitalismo y gracias al pensamiento liberal, y en sus diferentes fases: positivista, neoliberal y pues las que vengan. En este sentido, nosotros creemos que la interdisciplina nos da las herramientas a los internacionalistas para poder explicar un objeto de estudio que es tan complejo como el mundo, como un mundo que no nada más se construye de estados, no nada más se construye de organizaciones internacionales, y que tiene interacciones sumamente complejas. Sin más preámbulo,
le voy a pasar la palabra al doctor Giancarlo Delgado. Él es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, es maestro en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es investigador titular A definitivo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, pertenece al Sistema Nacional de Investigación de Investigadores nivel 1. En la facultad imparte las asignaturas de Desarrollo Sustentable y Sociología Latinoamericana, temas actuales. Sus líneas de investigación son valoración del metabolismo urbano de la Ciudad de México y sus impactos socioeconómicos frente al cambio climático, ecología política de los recursos naturales estratégicos, energía, minerales y agua, estudios de los aspectos e implicaciones del avance de la nanociencia y la nanotecnología. Algunas de sus publicaciones son Ecología política de la minería en América Latina, es de la colección El Mundo Actual, publicado por la UNAM en el 2010, El imperialismo tecnológico y el futuro de América Latina, de Ruth Casa Editorial, publicado en La Habana, Cuba. Sin más preámbulos, le pasamos la palabra al doctor Giancarlo. Bueno, buenas tardes. Yo quería primero felicitarlos por el esfuerzo y bueno, yo agregaría nada más una cuestión de la presentación que hicieron, que lo saben pues, pero habría que subrayarlo, que la convocatoria se hace a nivel de la facultad, entonces son todas las carreras y valdría la pena, no sé si solamente hay gente de RI, pero esa discusión también se está dando en las demás carreras. En sociología, por ejemplo, digamos, la materia que yo doy está inserta en el CES y también nos han convocado a discutir el tema y la convocatoria se hace desde la interdisciplina también, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que unan fuerzas porque hay temas, yo más antes de empezar con la presentación que preparé, me parece que hay dos problemas centrales en la UNAM. Uno, que tiene que ver efectivamente con los planes de estudio, que hay que actualizarlos, hay que ajustarlos a los cambios que está teniendo la realidad. Normalmente siempre está esta fantasma de que las reformas a los planes académicos traen un empobrecimiento de estos planes. Esto no necesariamente tiene que ser así, no siempre es así. Y yo diría que es muy importante que ustedes participen como estudiantes, ¿no? El otro problema tiene que ver con la propia planta de profesores, ¿no? Digamos, en general, no estoy hablando de la facultad en particular, en general la universidad tiene una planta bastante mayor, con mucha experiencia, que hay que aprovechar esa experiencia, sacarle jugo y aprovecharlos, pero también hay un desfase generacional. Y ese desfase generacional hace que no siempre todos los profesores estén actualizados. Y esto además hay una gran diferencia entre profesores e investigadores. No necesariamente implica que el profesor en sí mismo está menos actualizado, pero hay estas dos atribuciones que existen en la universidad que también son muy extrañas. Muchas universidades trabajan con la figura de profesor e investigador. Entonces esto es parte de la problemática de la estructura que tiene la universidad y que encontramos entonces a profesores con poca experiencia, ¿no? Somos jóvenes, o profesores mayores con mucha experiencia pero que les falta la actualización, ¿no? Tienen muy bien trabajado la literatura clásica, la literatura es lo más relevante, pero las vetas de vanguardia de la discusión no necesariamente siempre esto es así. Entonces creo que se puede hacer un esfuerzo, y es lo que le queda a la universidad, no hay otra alternativa, de un esfuerzo de conjugar estas dos riquezas, digamos, aprovechar a los profesores jóvenes que tienen plaza como profesor, a los investigadores jóvenes que tienen plaza como investigador, y a los viejos profesores que tienen gran experiencia y que hay que aprovecharlos también, ¿no? Y tratar de saldar este desfase generacional que se generó en la UNAM, ¿no? Entonces hay una pérdida muy importante, son como unos 15 años, 20 años de desfase que hay en la universidad de relevo generacional. Y esto es algo que se está tratando de resolver a nivel también de plazas y demás, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando uno piensa, plantea cómo modificar los planes, pues también quién los va a dar, quiénes van a ser los profesores que van a estar detrás de esto, ¿no? Entonces yo lo que he preparado, en realidad, más porque trabajo en tema de medio ambiente,
doy clase aquí, pasamos por esta discusión en la Facultad de Ciencias también, había un programa de medio ambiente, bueno, y no sociedad, pero ellos lo pusieron de desarrollo económico y medio ambiente, digamos que sería esta misma idea, y era una clase bien hecha, pero que llegaba a Río, 1990, y los estudiantes seguían en pleno siglo XXI llegando a estudiar hasta 1990 qué pasaba con el medio ambiente, ¿no? Y de 1990 a la fecha se ha más que duplicado muchos de los problemas ambientales. Entonces lo que hicimos fue esta actualización del programa, y el problema es quién lo da. Entonces ahí hay que resolver quiénes van a ser los que traen toda esta discusión, no nada más en la parte ambiental, sino en todas las temáticas que les interesan y que sean, digamos, que tengan la discusión de vanguardia. Entonces yo, tratando de atender esta inquietud, recupero un poco el trabajo de Rolando García, que fue investigador de nuestro centro. Yo soy, en realidad, soy profesor porque me han invitado, y he tenido esa oportunidad, me invita la facultad, pero mi base está en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en el casco central, y Rolando fue uno de los investigadores, se nos murió hace un año. Fue un investigador que trabajó mucho el tema de interdisciplina y de sistemas complejos. Fundó el símil del Sistema Nacional de Investigadores en Argentina. Entonces tenía como muy bien trabajado esta idea del rol de la, digamos, de la parte de la educación, la pedagogía y la discusión de la interdisciplina, y él lo hacía desde la perspectiva de los sistemas complejos. Entonces, lo aterrizo al tema medioambiental, pero digamos, la discusión medioambiental no solo es de carácter interdisciplinario, demanda una visión interdisciplinaria, es un problema ciertamente complejo, pero lo mismo podemos decir de muchas otras problemáticas actuales, ¿no? Ciertamente creo que la problemática ambiental, que incluye la climática, no es que sea una cosa y la otra. Los dos casos, digamos, son cuestiones de sistemas complejos, ¿no? Entrelaza demasiadas subsistemas, demasiados elementos, ¿no? Y Rolando, cuando discutía el tema de sistemas complejos e interdisciplina, decía que la complejidad de los sistemas complejos se caracterizaban por una heterogeneidad de los elementos que los componen. Y entonces, precisamente porque es heterogéneo los elementos de los sistemas complejos, no se puede atender el análisis de sistemas complejos desde una visión disciplinar. Eso ya quedó atrás desde hace mucho tiempo. Y entre las características de estos elementos que componen el sistema complejo, pues hay una interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones de cada uno de estos elementos. Entonces tampoco podemos agarrar el sistema, dividirlo en pedacitos y que haya distintos actores que se especialicen en este pedacito y nos enseñan los pedazos, y luego tratamos en algún momento de alguna forma de vincularlos. No se puede hacer esto tampoco, porque hay una interdefinibilidad y mutua dependencia. Y además hay un problema con los sistemas complejos. Efectivamente hay dinámicas de los subsistemas, pero hay dinámicas que nacen de la interacción de todos estos elementos que componen el sistema complejo. Y esa dinámica es la que no logramos apreciar si no la hacemos desde la interdisciplina, ¿no? Entonces, esto es lo que a Rolando García le va a importar mucho, y va a empezar a discutir cómo pensar una metodología interdisciplinaria para atender los problemas complejos, como es la problemática ambiental. Y él decía que la mejor metodología para atender esto es aquella que explica el comportamiento y la evolución del sistema como una totalidad organizada. Y esto evidentemente contraviene con toda esta tendencia disciplinar y de fraccionar el conocimiento. Y por eso es que va a ser muy importante distinguir entre complicado y complejo. Y para Rolando no es lo mismo, y muchas veces, por lo menos en ciertas carreras es muy claro, por ejemplo en economía, muchas veces actualizar el plan de estudios pasa por hacerlo más complicado, no más complejo, no enseñar a los estudiantes a pensar críticamente, sino aprender cosas técnicas que son cada vez más difíciles, más complicadas, pero no necesariamente están haciendo más complejo su pensamiento y digamos, en las maneras en las que se acercan a la realidad y las analizan. La función de la universidad pública es esa, es producir
gente que piensa que va a estar adelante a resolver un problema de los problemas más importantes del país. No es la función producir técnicos. Digamos, eso es parte del asunto. Los técnicos son importantes, pero técnicos que piensen también, ¿no? Y entonces, para Rolando es bien importante que la apuesta no está en aprender más o más cosas, sino en aprender a pensar de otra manera. Y esto creo que es la clave de cualquier apuesta por una reforma de plan de estudios. Sí podemos aprender más cosas, las cosas más nuevas, las nuevas líneas de pensamiento, pero sobre todo para que estos sean elementos que compongan, o sea, la plataforma para pensar de otra manera. El mundo está cambiando muy rápido y necesitamos ya pensar los problemas de otra manera si realmente los queremos resolver a fondo. Entonces, la interdisciplina lo que va a permitirnos es aprender a romper los esquemas clásicos con los que atendemos los problemas para construir una nueva manera de pensar el conocimiento. No solamente de construir conocimiento, sino de coproducir conocimiento, ¿no? Ya no se produce el conocimiento de manera individual. Ya no se produce conocimiento desde una sola disciplina que se acerca en el mejor de los casos a otras para ver qué pasa. O se juntan varios expertos en un salón y resuelven el problema, porque simplemente por el ejercicio de estar ahí adentro. No, tienen que cambiar esa manera en la que producen ellos conocimiento y en la que coproducen un nuevo conocimiento entre ellos. Esa producción en conjunto sería la multidisciplina y la interdisciplina sería esa coproducción, ¿no? Porque para Rolando, por ejemplo, cuando trata de explicar qué es la interdisciplina, nos dice que la interdisciplina no es el trabajo entre las disciplinas, que es lo que a veces se entiende. Dice, es aquel ejercicio de poner en tela de juicio las mismas preguntas que han servido para definir los alcances del problema. Y eso es lo que necesitamos hacer para la sociología, es lo que necesitamos hacer para las relaciones internacionales, etc. Y resulta, y eso es bien importante, que hay, por ejemplo, como el caso del tema ambiental del que puedo hablar, ahí cruzan todos, cruza desde aspectos sociológicos, desde aspectos políticos, desde aspectos económicos, hasta aspectos de relaciones internacionales. Entonces, pensar una materia de medio ambiente para los sociólogos se puede hacer, pero es muy focalizado. Pensar una materia que cruce las distintas carreras, por lo menos para esta facultad, es bien importante. Y a mí lo que me sucede en muchas de las clases es que tengo a gente de distintas facultades, de ciencias de la tierra, de urbanismo, de arquitectura, de las de aquí. Entonces, de repente es una cosa como que es un tema que está cruzando muchas disciplinas. Y eso es interesante porque efectivamente está corroborando que lo que se está demandando es cómo pienso mi problema de la arquitectura, mi problema de RI de otra manera, y para eso tengo que salirme del marco tradicional. Y entonces hay que replantear las preguntas para definir los alcances del problema que queremos estudiar. Evidentemente en todo esto hay una serie de cuestiones. Para Rolando es muy importante pensar en la interdisciplina aplicada. Entonces lo que necesitamos hacer es un diagnóstico del plan de estudios, digamos, si lo aterrizamos al plan de estudios, sobre ese diagnóstico tener una acción del problema, o sea, una acción sobre cómo vamos a modificar ese plan de estudios y cuáles son los sistemas de valores y la ética que está detrás de esa acción y ese diagnóstico. Porque, digamos, la propuesta del plan de estudios, el diagnóstico en sí mismo, no están libres de esa subjetividad, no pueden ser neutrales. Y entonces, eso es muy importante que quede muy claro. Y evidentemente cuál sería la ética y los valores que serían más pertinentes para una universidad pública como lo es la UNAM, ¿no? Sin irme a mayores detalles, nada más quisiera agregar en torno a lo que discute Rolando, que me parece que puede servir para este ejercicio, es la importancia de cómo se definen los sistemas complejos, ¿no? Dice Rolando, solo pueden ser definidos solamente cuando se identifiquen suficientes relaciones entre cierto conjunto de elementos que permitan vincularlos con referencia al funcionamiento del conjunto como totalidad. Y esto es importante porque van a tener que seguir teniendo cosas propias de cada carrera. Y luego van a tener que identificar en ese ejercicio, digamos, de su propuesta
de plan de estudio, bueno, cuáles son los temas, los ejes que efectivamente están entrelazando distintas necesidades, como me parece que es el caso del medio ambiente. Y finalmente esto nos va a llevar a un ejercicio que es un proceso, no es un solo acto. Esto lo dice Rolando cuando está estudiando el tema de sistemas complejos, y cuando pensamos el tema de los planes de estudio es un proceso permanente. No digamos, a cada generación le tocará su labor, y a los profesores les tocará su labor, y a las autoridades les tocará su labor, pero es un proceso constante de actualizarlo, un proceso constante de ir trabajando esta interdisciplinaridad, ¿no? Vista de los sistemas complejos. Y el resultado que hemos visto, digamos, en la producción del conocimiento, retomando lo que he dicho, es que empiezan a surgir muchas disciplinas híbridas, o muchas disciplinas que trabajan desde sus limitaciones como disciplina, tratan de romper esas cadenas disciplinares al hacerse híbridas o al hacerse complejas, si queremos decirlo así. Este tipo de disciplinas híbridas, por ejemplo, en la ecología social, ya el propio nombre lo está diciendo, ¿no? Ecología social, economía ecológica, ecología política, antropología urbana, ecología política urbana, hay muchos híbridos, y si se dan cuenta van además haciendo híbridos más complejos. Pasamos de la ecología y la política separados a la ecología política en conjunto, a la ecología política urbana, y es todavía más híbrido, ¿no? Por ejemplo, entonces la ecología social que se ocupa de la interacción y transformación de la naturaleza por parte del ser humano, del proceso en cómo interactúa el ser humano con la naturaleza, y en sí mismo de toda esa interacción pasada, presente y futura. Y eso es algo completamente nuevo, tanto para la ecología como para la sociología, que cruza muchas especialidades, desde la historia ambiental a la historia socioambiental, las cuestiones de, digamos, historia económica, historia de sociología política, etcétera, etcétera. Lo que está pasando, por ejemplo, es un poquito la reflexión que vale la pena hacer, por ejemplo, para el caso de la sociología, es que toda la literatura contemporánea de la sociología está tendiendo a entender a la sociedad como una red de relaciones, de entramados, de flujos, de actores, de socionaturalezas con un alto grado de complejidad, un poco en lo que estaba comentando hace rato sobre, ya no son solo los flujos de los estados, son una cantidad de interacciones, flujos virtuales, flujos biofísicos, etcétera, que digamos que cruzan el problema solamente de la sociología contemporánea. Por ejemplo, en el caso de la sociología ecológica, se busca además avanzar en la construcción de conocimiento interdisciplinario para procurar atender el diálogo entre disciplinas propias de las ciencias naturales, las exactas y las ingenierías, y las ciencias sociales y las humanidades. Esto supone ser la principal función de nuestro centro, hacer ese vínculo híbrida que va a jugar un rol que ya está jugando un rol muy importante, que jugará un rol cada vez más importante. ¿Cuáles de esas queremos en nuestros planes de estudio? Cada una de estas disciplinas híbridas en sí misma se relaciona y se vincula con otras. Entonces, eso hay que identificarlo. Y esa vinculación y esa relación con otras disciplinas híbridas no es una relación, y eso es bien interesante en la creación del nuevo conocimiento, no es una relación en competencia o porque esté buscando implementar una hegemonía epistemológica, ¿no? Es más bien, es un ejercicio de complementariedades, y sí, algunas son más aptas para algunas cuestiones, y no en todos los casos todas las disciplinas híbridas van a servir. Y por eso es que insisto, los planes de estudio va a tener que seguir habiendo presencia de visiones muy disciplinares, y la emergencia de estas disciplinas híbridas con todas sus interacciones, tratando de ir construyendo este ejercicio interdisciplinar en nuestro pensamiento. Finalmente, nada más, señalar que esta coproducción de conocimiento, que digamos está en el fondo de este ejercicio de creación y de construcción permanente de disciplinas híbridas, está basada en un continuo diálogo de saberes entre los actores, tanto de aquellos formalmente reconocidos en la academia como de aquellos que están fuera, pero que pueden o tienen algo que decir y aportar. Y esto es bien importante, ¿no? O sea, por ejemplo, para relaciones internacionales,
hay una distancia, digamos, yo he tenido estudiantes y lo han hecho, pero digamos formalmente hay una distancia entre los problemas propios de RI y la investigación de campo. La investigación de campo es algo como, bueno, sobra, y eso es tremendamente importante. Tenemos que ya incluir, digamos, los datos empíricos, la realidad, como parte de nuestros ejercicios de reflexión y de análisis. Vamos a seguir. Muchas gracias. Yo creo que el doctor Giancarlo nos da una buena aproximación y aparte nos extiende una invitación ya de antaño, ¿no? a los internacionalistas y a los científicos sociales, ¿no? Comprender el mundo como un sistema complejo, y no es que se haya complejizado, sino es que no lo habíamos visto, no habíamos tenido las herramientas, no habíamos tenido los enfoques, o si los había habido son los menos, ¿no? Y empezar a entender el mundo como un sistema complejo, donde podemos diversificarnos teórica y metodológicamente, yo creo que es algo sumamente importante. Para completar la idea, a mí, Rolando García decía, no se trata de aprender más cosas, sino de pensar de otra manera. Y ayer que pasamos a salonear, una de las profesoras juntas que estaban en uno de los salones nos dijo, es que no se trata de que los internacionalistas seamos todólogos. Y yo le dije, pero bueno, no se trata tampoco de pintarlo de esa manera, porque las fronteras entre las disciplinas permanecen, porque no se trata de suprimirlas, sino de potenciarlas mediante el diálogo, nos dice Ignacio Medina. Yo creo que es una reflexión muy importante empezar a vernos como internacionalistas, que estamos dialogando entre las diferentes disciplinas, que no las vamos a abarcar todas, ni vamos a saber de todas, ni todos los temas tienen que ser interdisciplinarios, como bien lo señaló el doctor Giancarlo, sino simplemente desear abrir panoramas. Y pasamos a la segunda ponencia, que la va a dar la profesora maestra Selene Romero. Sus grados académicos: es licenciada en Relaciones Internacionales por esta facultad, tiene estudios de maestría también en el posgrado de esta facultad, es profesora de asignatura A, está adscrita al Centro de Relaciones Internacionales, imparte las materias de mundialización, identidad y diversidad cultural y América Latina y el Caribe. Sus líneas de investigación son globalización, identidad cultural latinoamericana, cultura y desarrollo, integración cultural latinoamericana. Algunas de sus publicaciones son en colaboración, está en un libro que es de la profesora Río Pichardo, y se llama Lo global y lo local en las relaciones internacionales, riesgos mundiales, problemas locales y complejidad, una visión desde el sur. Es 2013 y es publicado por Sensontle. Otra de sus publicaciones es La vigencia de la teoría de la dependencia, las nuevas formas globales de dominación en el sistema mundial, que fue su tesis para obtener el grado de licenciada. Y sin más preámbulos, pasamos la palabra a la maestra Selene. Muchas gracias, Sebastián. Compañeros, buenas tardes. También extiendo la felicitación por esta loable labor de hacer la convocatoria y permitirnos discutir algo que nos compete absolutamente a toda la comunidad académica acerca de desde el diagnóstico hasta la modificación y adecuación de nuestros planes de estudio. Me habían convocado justo para hablar sobre la posibilidad de construir nuevos enfoques alternativos para el caso específico de relaciones internacionales. Sin embargo, creo que estos enfoques, después de hacer este análisis y de escuchar la ponencia, las reflexiones del doctor Delgado, no pueden ser exclusivos únicamente de la disciplina de relaciones internacionales. Es decir, estamos en esta primera etapa de diagnóstico, de acuerdo a la convocatoria, que culmina el 21 de abril, y justo estamos aquí para recoger esas expresiones, inquietudes, propuestas que se den a partir del diagnóstico. Y ahí es donde yo me quiero centrar, en diagnosticar justo el origen y el sentido de la disciplina que, justo por la dinámica mundial actual tan compleja, no puede ser o no puede estar totalmente aislada, sino tiene que seguirse bajo esquemas interdisciplinarios, complementarios, y justo tiene que partir de ahí los análisis y las prácticas.
Entonces, para no dar más preámbulo, justo voy a darle nota, bueno, más bien lectura a las notas que ya traigo preparadas. La consideración de las relaciones internacionales tiene su origen en los Estados Unidos y Reino Unido, a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, como una forma de explicación y búsqueda de un orden pacífico y necesario de posguerra. Sin embargo, dicho orden y su sostén teórico-explicativo se encaminarán a asegurar o transformar un orden de cosas determinado a partir de un punto de vista de clase, y eso no lo podemos perder de vista. En este caso, de la imperante clase dentro de los países triunfantes dentro de la guerra, toda vez que el pensamiento social surge con las sociedades de clase, pero solo se plantea allí donde un grupo o una clase experimenta la necesidad de promover o justificar su dominación sobre otros grupos o clases. Es así como el capitalismo, desde el momento en que engendra en su seno el desarrollo industrial y avanza hacia su madurez, impulsa a la clase que lo dirige a plantear con fuerza creciente sus propósitos y reivindicaciones en el plano teórico e ideológico. De esta manera, las circunstancias políticas de los Estados Unidos, sobre todo por su nuevo papel como potencia hegemónica mundial después de la Segunda Guerra Mundial, producen e imponen paradigmas dominantes para la comprensión y explicación del mundo, siendo el realismo el principal de ellos, donde la lucha por el poder desde los Estados-nación es su idea central. En consecuencia, la existencia de un hegemonismo teórico e intelectual estadounidense en el desarrollo teórico de relaciones internacionales tiene una gran influencia y carga excluyente y selectiva respecto de la diversidad y la otredad de análisis. Las disciplinas, por ejemplo, de las que se nutren relaciones internacionales en un primer momento, son exclusivamente la historia diplomática y el derecho internacional, y posteriormente la ciencia política y la economía, excluyendo también actores, toda vez que el actor central y omnipotente es el Estado-nación, así como factores y variables que no forman parte de su perspectiva histórica, de sus planteamientos, enfoques analíticos, visión del mundo y concretamente de sus intereses. Situándonos en el contexto actual, no se ha dejado de reproducir ese paradigma dominante, solo que se presenta en su nueva versión como neorrealismo y neoliberalismo. Sin embargo, ese pensamiento dominante queda rebasado hoy día por los cambios geopolíticos y geoculturales que vivimos y que complejizan la dinámica mundial actual, sumado a la crisis sistémica del capitalismo mundial, donde se ponen en entredicho los patrones de conocimiento y comportamiento universalistas, lineales y únicos de la historia y del proceso civilizatorio, sustentados en la hegemonía e imposición a escala mundial de las epistemologías y racionalidades instrumentales eurocéntricas que crearon al Estado moderno y sus aparatos ideológico-políticos de poder y control de la sociedad. En este sentido, se torna necesaria la construcción de enfoques alternativos ante esa crisis paradigmática, que puedan plantearnos otro tipo de relaciones económicas, políticas, sociales y ambientales, destacando principalmente aquellas propuestas que se ajusten justo a las necesidades reales de las personas. Estamos hoy, entonces, ante la urgencia y posibilidad de construir otras realidades que ya no se preocupen tanto por recuperar los enfoques dominantes actuales, sino al contrario, por superarlos, y en su lugar construir un nuevo pensamiento crítico y una nueva epistemología alternativa fundada en el reconocimiento, respeto e inclusión de la diversidad, toda vez que estamos en un mundo lleno, plural, y no lo estamos pensando como tal. Esto se refleja paso a paso en América Latina y en el mundo con el resurgimiento de nuevos saberes, conocimientos y epistemologías neurocéntricas y, de manera significativa, nuevas formas de organización política y de participación colectiva y comunitaria, todas ellas contrahegemónicas, posibilitando otras relaciones sociales, locales y globales. En consecuencia, este pensamiento alternativo en complementariedad debe interactuar con las sensibilidades sociales que se resisten y se oponen al sistema, a partir de diálogos epistémicos donde convergen seres y saberes diversos. Y ya nos hablaban del caso concreto de la soberanía alimentaria, ¿no? Para posibilitar esto, es fundamental, y ahí radica justo la propuesta,
considerar los trabajos que ya se vienen desarrollando desde las ciencias de la complejidad, que ya abordó el doctor Delgado, donde la doctora Graciela Arroyo Pichardo tiene una vasta obra para relaciones internacionales, así como los enfoques de la decolonialidad, por ejemplo, ¿no?, desde el poder, el saber y el ser, hechos desde la escuela latinoamericana, así como la epistemología del sur de Boaventura de Sousa Santos. Los trabajos de la interculturalidad, por ejemplo, de Raúl Jorge Betancourt, y la visión de género desde los planteamientos feministas hasta los de las comunidades lésbico, gay, transexuales, transgénero, intersexuales, que no están contemplados dentro de nuestros análisis. Todos ellos deben ser pensados y recreados desde una visión y realidades concretas, desde nuestras especificidades, desde nuestras necesidades, con miras hacia la construcción de una vida digna y entonces sí, otro mundo posible. Muchas gracias. Como vemos, compañeros, tenemos a grosso modo dos opciones: seguir las líneas y tendencias dominantes de una hegemonía del conocimiento que se nos ha impuesto, tratar de adaptarlas o maladaptarlas, o empezar a construir teóricamente nosotros, obviamente con el sustento de los trabajos ya hechos, no olvidando a los clásicos porque nunca los vamos a poder dejar de lado, pero sí nuevas teorías y nuevas prácticas que se acoplen a nuestras realidades específicas, que nos digan que sí es necesario preocuparnos por la gente, que sí es necesario preocuparnos por la pobreza, por la alimentación, que no todo es poder y flujos de dinero. Yo creo que es muy interesante la propuesta que está vertiendo aquí la profesora Selene, y será uno de los ejes, igual que la complejidad y la interdisciplina, que vamos a tratar de abordar en las próximas mesas de trabajo. Ahora paso a presentar a la doctora Nina Navarro Trujillo. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, es maestra en Estudios Latinoamericanos por el mismo posgrado, es licenciada en Relaciones Internacionales por esta facultad, es profesora de asignatura, está adscrita al Centro de Estudios Sociológicos. Ella imparte el taller de investigación histórica en el programa de posgrado de Estudios Latinoamericanos, Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales 1 y 2 en la licenciatura de Relaciones Internacionales y Teoría Sociológica de la Educación en la facultad también. Sus líneas de investigación son Pensamiento Latinoamericano Siglo XX, Metodología e Investigación en las Ciencias Sociales, Historia e Historiografía de América Latina, Política, Intelectuales y Cultura de la Argentina, de 1890 a 1940. Algunas de sus publicaciones son El pensamiento heterodoxo de Saúl Taborda, Universidad Nacional de Córdoba, lo está editando la Universidad Nacional de Córdoba, Los jóvenes de Córdoba Libre, un proyecto regeneracional, moral y cultural, ediciones Nostrum. Sin más preámbulo, pasamos la palabra a la doctora Mina. Buenas tardes, compañeros, profesores. Quiero, para empezar, agradecer la invitación a esta iniciativa que desde que me la platicó Sebastián y también Andrea, me pareció fantástica la posibilidad de poder discutir uno de los temas que me parecen medulares cada vez que se habla de una reforma al plan de estudios. Creo que estos pequeños espacios de diálogo, de discusión, son parte también de la formalidad, ¿no?, que significa el proceso de reforma y, bueno, es en el que nos encontramos actualmente. Dicho esto, la invitación que se me hizo, bueno, fue para poder discutir, bueno, exponer algunos puntos sobre la interdisciplinariedad en la carrera de Relaciones Internacionales que se imparte en esta facultad. Entonces, bueno, en el momento en que estuve pensando cómo organizar mi exposición, bueno, pensé en
presentar panorámicas de la interdisciplinariedad en la carrera de Relaciones Internacionales. Entonces, en ese sentido, bueno, yo básicamente organicé la exposición en 4 puntos. El primero me parece importante, y aquí no voy a profundizar, solamente voy a decir ideas eje, acerca del contexto histórico del surgimiento de las relaciones internacionales como disciplina. Ya Selene nos habló al respecto de una manera muy precisa, muy clara, que creo que ahí están vertidos los elementos que nos permiten entender cómo fue que surge la disciplina de las relaciones internacionales. Como segundo punto, hablar un poco de cómo está formada la licenciatura en esta facultad, dado que, bueno, Relaciones Internacionales no nada más se imparte aquí, sino también en Aragón y en Acatlán, pero los programas son distintos. Entonces, bueno, me enfocaré a hablar del plan de estudios que tomamos aquí en esta facultad. Como tercer punto, poder exponer brevemente un ejemplo de lo que puede ser, más bien de lo que está presentado como una carrera interdisciplinaria aquí en México. Y cuarto y último punto, ya para cerrar mi exposición, consideré importante poder definir, delimitar una agenda, qué temas son necesarios para poder hablar, para poder discutir de la interdisciplinariedad. Bien. Bueno, este tema, el de la interdisciplinariedad, me parece fundamental, y yo creo que es muy recurrente cada vez que se habla de una reforma al plan de estudios, y que involucra diferentes aspectos como la investigación científica humanística, la organización académica y el currículum universitario. Asimismo, involucra a la comunidad académica, a los profesores, a los estudiantes y a las autoridades. Básicamente, como contexto histórico de cómo surgen las relaciones internacionales como disciplina, bueno, me voy a apoyar en autores que la mayoría de ustedes seguramente ha visto ya en sus clases, muy citados en las relaciones internacionales: Cárdenas, Elordi o Celestino del Arenal. Coinciden en señalar 1919 como la fecha oficial que marca el surgimiento de la disciplina de la cual estamos hablando el día de hoy. Esto, bueno, lo explican debido a un sentido histórico, no cronológico, como inicio real del siglo XX. Y esto se debe principalmente al suceso de la Primera Guerra Mundial, que vino a derribar los supuestos fundamentales en los que se había estructurado el orden internacional prácticamente desde la época del Congreso de Viena, sentando al mismo tiempo las bases para una nueva organización internacional y una nueva forma de entendimiento del ámbito mundial. Hasta antes de esta fecha, ¿qué significa? Que no había reflexiones sobre el contexto internacional o dónde ubicábamos los espacios de reflexión en torno a este tema. El espacio de los temas internacionales estaba adjudicado al ámbito de la filosofía, la historia, el derecho y más tarde la economía y la política. Y como ya dije, bueno, es hasta el siglo XX donde aparece un espacio identificado como el de las relaciones internacionales que concentra todas estas preocupaciones. Cabe mencionar que esto no fue así de simple como lo estoy diciendo, porque uno de los puntos que ha sido muy cuestionado precisamente es su carácter disciplinario. Y se ha cuestionado tanto su naturaleza, consistencia epistemológica,
como también su posición disciplinaria en el contexto de las ciencias sociales. Entonces, las relaciones internacionales surgen como una disciplina juridicista y normativa, estrechamente vinculada al derecho, lo mismo que a la historia, tanto diplomática como de los tratados, y con una marcada inclinación a la ideología y a la polemología. Esto sobre todo en sus inicios, pues en el tema de la paz se halla el centro de las preocupaciones de los primeros análisis de esta disciplina. Sin embargo, a través de los años, su espectro analítico se ha ido ampliando y, bueno, va reconociendo una deuda teórica con la ciencia política, la economía, la sociología y muchas más disciplinas que de manera directa o indirecta han contribuido a desarrollar el cuerpo tanto teórico como metodológico específico de las relaciones internacionales. Bien, dicho esto, voy a hablar un poco sobre cómo está organizado el plan de estudios de relaciones internacionales en esta facultad. El plan de estudio ahora vigente fue aprobado en el año de 2007, ¿sí? Y tomé, o sea, esto lo pueden encontrar en la página de la carrera, que uno lo encuentra en la página, el sitio web de la UNAM. Dice, como perfil profesional, el profesional en relaciones internacionales tiene conocimientos, aptitudes y habilidades que le permiten comprender, describir, interpretar, analizar y explicar de manera objetiva los fenómenos, los procesos y la problemática que ofrece este campo de estudio, tanto en su sentido teórico como práctico, que no es poca cosa. Y creo que de ahí deriva la primera confusión de poder ubicar al internacionalista como un todólogo, ¿sí? Porque, bueno, uno de los objetos de estudios, o sea, el principal, pues es poder dar cuenta, poder interpretar esa realidad mundial. Y como ya los ponentes que me han hablado previo a que yo esté hablando, bueno, ya lo han dicho, ¿no? La complejidad que caracteriza a esa realidad mundial, a esos cambios que van de manera tan acelerada. Y entonces el internacionalista, ¿cuál es su objetivo? Poder hablar de ellos. Entonces, ¿qué herramientas son las que tenemos a mano para poder hablar de esta realidad tan compleja y tan cambiante? Bien, en este sentido sigo citando el perfil profesional. El internacionalista deberá mostrar una actitud de responsabilidad y compromiso social, de crítica fundada en el conocimiento de disciplina, de iniciativa y de esfuerzo dirigido a la creatividad y a la propuesta. Bueno, el plan de estudios tiene 3 niveles de conocimiento, el básico, intermedio y terminal, y estos niveles se van adquiriendo a través de ejes de conocimiento, que son 6. Van a echar mano, ¿no? Van a servirse, van a solucionarse a través de las distintas miradas de las disciplinas. Pero entonces, por ejemplo, decía, bueno, ahí está puesto por trimestres, ¿sí? Y son módulos. Entonces, estamos hablando de 12 trimestres. Esto significa que dura 4 años la licenciatura. Y entonces, por ejemplo, en el primer módulo tenemos que el nombre es conocimiento y sociedad. El segundo, historia y sociedad, y aparte hay un taller de lógica, lectura y redacción. El tercero, México, economía, política y sociedad, y un taller de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Creo que es también, o sea, aquí es cuando se habla de que la interdisciplinariedad atañe
envuelve un problema también cultural, porque nos invita a pensar de otro modo. O sea, la lógica del pensamiento tiene que estar puesta de manera distinta, los criterios tienen que estar puestos, configurados de manera diferente a cómo lo venimos pensando, de tomar, por ejemplo, Historia Mundial 1, 2, Teoría Social 1 y 2, ¿no? A poderlo eso proyectar a problemas, y creo que, bueno, hay un proceso ahí de por medio, y ahí es donde yo entiendo el desafío cultural que implica la interdisciplinariedad. Bien, esto con respecto al ejemplo que me pareció interesante compartirlo con ustedes. Y por último, me gustaría hablarles de las ideas que yo considero eje. Primero, que creo que suscitan pensar en la interdisciplinariedad. Y es, primer punto, en el tema de la división del conocimiento científico humanístico, nos cuestionamos la fragmentación y el dominio de la especialización que limita la integración del saber y la construcción del conocimiento en general. Aquí, como ya antes mencionó Giancarlo como un ejemplo del medio ambiente, de cómo nosotros también somos parte de la naturaleza, y a través de ese enfoque cómo se derivan otros estudios, igualmente creo que en este proceso de construcción estamos implicados nosotros, obviamente. Segundo, dado que los planes de estudio es la forma cómo se organiza la universidad para traducir la ciencia en su enseñanza, estos representan formalmente una disciplina para ser transmitida en el ámbito profesional, en el de la formación profesional. La disciplina constituye el vínculo entre ciencia y enseñanza. Se institucionaliza así el conocimiento. O sea, con esto quiero decir que es el modo de dividir el saber y organizar la enseñanza. Frente a la realidad compleja que vivimos hoy, se hace necesario que los compartimentos de conocimiento respondan a una visión integral de los problemas científicos y sociales. Y una vía para lograr esto puede ser a través de la integración de las estructuras curriculares. Tercer punto, discutir el tema de la especialización no en el afán de ofrecer una actitud negativa de esta, sino en el interés de poner al descubierto que una de sus implicaciones es la de formar jóvenes con una visión parcial de la realidad. Cuarto, creo que es importante diferenciar entre información y conocimiento en el proceso de aprendizaje. Como señala este autor Morán, se desea que en la universidad se conserve, regenere y genere conocimiento, y agregaríamos cultura, y que no se reduzca su actividad a un mecanismo de transmisión de información. Aquí haría la analogía con lo que se mencionaba también sobre la relación entre lo complicado y lo complejo. Es muy distinto hablar de información a conocimiento. Y quinto, hablamos, porque siempre hay que tener claro desde dónde se habla y hacia quiénes se hablan o para qué también se está hablando. Creo que se habla desde la posición de sujetos situados social e históricamente bajo ciertas circunstancias donde, en este caso en la universidad, se traza un horizonte de vida. Me gustó mucho encontrar esta forma, como le llamó el autor, intelectualización de la realidad social.
Bien, cierro ahora con puntos muy concretos, ahora que trazarían una agenda para hablar de la interdisciplinariedad. Y son 4 puntos. Primero, tener nociones sobre cómo se concibe la disciplina de las relaciones internacionales. Segundo, agrupación disciplinaria a través del currículum en el estudio de la carrera de Relaciones Internacionales. Tercero, proceso de institucionalización de la enseñanza y el aprendizaje universitario. Y cuarto, significado de la interdisciplinariedad en esta facultad. Creo que estos puntos podrían ser una pauta para, en el interés de trazar una agenda en el tema de la interdisciplinariedad. Muchas gracias. Él imparte las materias de Desarrollo Económico, Político y Social de México 1, Desarrollo Económico, Político y Social de México 2 y el semestre pasado dio Política Exterior 1. Sus líneas de investigación son nuevos actores en la política exterior de México, la relación en la opinión pública y la política exterior, perspectivas teóricas y estudios de caso y nuevas agendas de la seguridad hemisférica. Algunas de sus publicaciones son México frente a la nueva agenda de seguridad hemisférica impulsada por los Estados Unidos de América a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Fue su tesis para obtener el grado de licenciatura. Algunos de sus artículos son la opinión pública y la política exterior de México durante los meses previos de la elaboración a la invasión de Irak en la revista electrónica Cuadrigo de 2010. Otro artículo es México en el cuestionamiento de las organizaciones internacionales en el Boletín de Política Exterior de México, número 1, Nueva Época, de 2009. Sin más preámbulos, pasamos la palabra al profesor Arturo López Vargas. Bien, muchas gracias Sebastián, bastante exitosa. Bien, yo trataré de presentar algunas líneas de discusión ya mucho más concretas, aterrizadas al Plan de Estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas. Para dar cumplimiento de lo anterior, yo organicé mi presentación básicamente en 4 apartados. En el primero de ellos creo que era importante puntualizar las diferencias entre conceptos como multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, porque muchas veces se pasan por alto, pero creo que son importantes como punto de partida, sobre todo para entender este diagnóstico. El plan de estudios de nuestra carrera es multi, inter o transdisciplinar. Yo al final planteo mi punto de vista, pero sí me parecía importante siquiera tener claridad en esos conceptos. El segundo apartado, hago un análisis muy breve sobre el contexto internacional, nacional y local en el cual se está suscitando esta discusión y análisis sobre la posible reforma del plan de estudios. En el tercer apartado realizo también un diagnóstico muy concreto sobre el plan de estudios de la carrera y sobre todo su consideración como un plan de estudios multi o interdisciplinar. Y finalmente, en el último apartado, planteo algunas propuestas muy concretas que creo que pueden servir como punto de partida para un diálogo y un debate justamente a lo que estamos convocados el día de hoy. Bien, entonces en el primer apartado, esos conceptos básicos de multi, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, creo que hay que entender ahí la diferencia y cuál es la importancia en todo caso de la interdisciplinaridad, que es lo que estamos discutiendo como tema central el día de hoy. En este sentido, es importante señalar cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad. En primer lugar, que la multidisciplinaridad simplemente nos habla de la convergencia de distintas disciplinas y campos de conocimiento en el análisis de un solo objeto de estudio, en el que obviamente ese objeto de estudio se ve enriquecido con los puntos de vista y los conocimientos de todas esas disciplinas, pero eso no necesariamente se plasma en la generación de nuevo conocimiento a partir de un diálogo entre esas disciplinas, sino simplemente es la convergencia de distintas disciplinas sobre un mismo objeto de estudio. Ahora, justamente un paso siguiente en ese sentido es la aportación de la interdisciplinaridad, donde ya un mismo objeto de estudio es analizado a través de las teorías, los métodos y los conceptos de esas otras disciplinas, lo cual ya nos permite el planteamiento de nuevas visiones y sobre todo nuevas soluciones a ese objeto de estudio que se está intentando analizar. Ahora,
no se agota en el tema de la interdisciplinaridad esta perspectiva del conocimiento. En todo caso, podríamos hablar incluso de la perspectiva transdisciplinar, que ahí sí ya no solo es la convergencia de teorías, métodos y conceptos de distintas disciplinas en un objeto de estudio, sino es la fusión de todas esas teorías y esos métodos en la generación de nuevas disciplinas y sobre todo nuevos conocimientos, por lo cual la interdisciplinaridad no es el punto de llegada, en este caso, de la generación de un nuevo conocimiento, pero sí es un punto nodal para pasar desde una perspectiva multidisciplinar a una perspectiva transdisciplinar que, desde mi punto personal, debería ser el objeto último de todas estas reflexiones cuando ya veamos ahora sí la fusión y la generación de nuevos campos de conocimientos. Ahora bien, como podemos darnos cuenta, hay una relación causal entre estos niveles, el nivel básico que es el multi, el nivel intermedio que es el interdisciplinar y el nivel más avanzado que es el transdisciplinar, por lo cual ninguno de los tres podría entenderse a su vez sin haber agotado antes el proceso anterior. Ahora bien, presento a continuación un breve análisis del contexto internacional, nacional y local en el cual estamos discutiendo estos temas. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entonces pues aquilatar de mejor manera la importancia de generar procesos de diálogo entre las distintas disciplinas dada la problemática que vivimos en todos estos ámbitos y todas estas escalas. Empiezo con algunas características del contexto internacional. Yo lo caractericé o lo definí en primer lugar dominado por una crisis planetaria de carácter multidimensional, es decir, una crisis ambiental, política, social, económica, etcétera, lo cual ya en sí mismo nos demanda la necesidad de ese diálogo entre las distintas disciplinas, puesto que de lo contrario no vamos a estar en posibilidades de plantear alternativas viables para la solución de una crisis de tal magnitud. Un segundo rasgo que yo identifico es la existencia de procesos abiertos de homogeneización cultural, educativa y científica, obviamente también acompañados de un proceso o procesos de hiperespecialización, o lo que también se puede considerar como hiperfragmentación del conocimiento científico, lo cual no es un hecho casual, sino es un proyecto que busca favorecer a los intereses y las necesidades de las clases dominantes, porque justamente esas necesidades económicas son las que han tendido a este grado de hiperespecialización disciplinar. Y finalmente, tampoco hay que perder de vista la cada vez más estrecha vinculación entre las instituciones académicas, sobre todo en el plano superior, y las necesidades del mercado laboral como característica que ocurre a nivel mundial, al punto que el mercado laboral es ahora quien determina las necesidades de las instituciones académicas y relega otros aspectos fundamentales de la formación académica. Eso en cuanto al contexto internacional. Vamos ahora al contexto nacional. En este caso, pues se replican muchas de las características que ya señalé en el caso del contexto internacional, solamente que desde mi perspectiva, muchas de ellas están agravadas. ¿Por qué? Por un hecho muy concreto de la realidad de nuestro país, y que es la condición de dependencia a las necesidades y determinantes del proceso de acumulación capitalista de los Estados Unidos. Esa condición de dependencia y subordinación le añade todavía mayor gravedad a la discusión, al contexto que estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque todo esto también ha tendido a subordinar toda la producción académica, científica, cultural, educativa de nuestro país a las necesidades económicas, políticas, sociales y culturales de nuestro vecino del norte, y como ejemplo de todo lo anterior, pues tenemos ahí los casos de la reforma educativa y la reforma laboral que se han aprobado en los meses recientes. Finalmente, en el caso del contexto local, y por el contexto local me refiero precisamente al contexto que vive nuestra universidad, yo considero que está inmerso en un proceso de discusión y revisión de estos planes y programas de estudio, y que obviamente no puede ser ajeno a todo este contexto tanto internacional como nacional del cual formamos parte, por lo que es evidente que existen corrientes que encaminan sobre todo a atender y a modificar los planes de estudio en función de las necesidades y demandas de un mercado laboral cada vez más competido y con mayores demandas de especialización. Por supuesto que este es un tema del cual todos formamos parte, pero que sí nos debe llevar a la búsqueda de un equilibrio al menos, ¿no? Los planes y programas de estudio no pueden estar únicamente determinados por las necesidades del mercado laboral, sino que la aspiración de una universidad como en la que nos encontramos, pues deben ir enfocadas a una formación de carácter
integral y que sobre todo respondan a las necesidades de la mayoría de la población, sobre todo en el aspecto específico de la explicación, la comprensión y más que nada la transformación de estos objetos de estudio, no ya para satisfacer los intereses, las necesidades de las clases y sectores dominantes, sino justamente la de sectores sociales que históricamente han estado excluidos de todo este proceso de formación científica. Ahora, justamente frente a este contexto internacional que ya lo dije, que tiende a la hiperespecialización y fragmentación del conocimiento, al sometimiento de la educación, la ciencia y la tecnología a un proyecto homogeneizante, ¿cuál es la importancia precisamente de plantear a la interdisciplinariedad como una alternativa y como un proceso de formación de nuevo conocimiento? Pues justamente yo creo que ahí implícita está la respuesta. Nos permite propiciar un acercamiento, un diálogo entre las distintas disciplinas y sus representantes a fin de poder discutir alternativas y respuestas a la crisis actual. La interdisciplinaridad nos ofrece esa posibilidad de discutir y proponer una alternativa a esa fragmentación del conocimiento y también al mismo tiempo las tendencias que nos marcan una posición hacia el integrismo del conocimiento a fin de poder no solo explicar, sino como ella señalaba, comprender y transformar la realidad en una vía no solo para que se agote en la interdisciplinaridad, sino sobre todo en la transdisciplinaridad. Finalmente, la parte última de mi trabajo está enfocada sobre todo en un diagnóstico del plan de estudios vigente de nuestra carrera. Yo distingo al menos tres elementos importantes de ese diagnóstico. En el primero de ellos, ya la doctora Herrera nos hablaba de los 6 ejes de conocimiento de los que se compone el plan de estudios. Al menos en 3 de ellos es posible constatar la existencia de un alto grado de multidisciplinaridad. Ojo, multidisciplinaridad más no interdisciplinaridad. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿cuáles son, a mi juicio, esos 3 ejes de conocimiento en donde sí existe esa multidisciplinaridad? Son el eje de política internacional, el eje de política exterior de México y el eje de estudios regionales. Y eso simplemente se puede observar a través del análisis de las materias o las asignaturas que componen cada uno de esos ejes de conocimiento. Mientras que en otros 3, y ahí en particular hay 2 que resulta urgente su revisión, que son el área de economía y derecho internacional, y que, como diría un amigo, son prácticamente búnkers o feudos disciplinarios que no permiten la generación o el diálogo con otras disciplinas, pues es evidente que prevalece un bajo nivel de multidisciplinariedad, lo cual obviamente da como consecuencia que, salvo en el ciclo final de estos 2 ejes, economía y derecho, que es 8º y 9º semestre, se incorporen asignaturas optativas en las cuales ya ni el derecho ni la economía son las disciplinas principales. Un segundo punto de este diagnóstico es que en 3 de los ejes que prevalece un grado importante de multidisciplinaridad, que ya los dije, política internacional, política exterior y estudios regionales, no se incorporan ya en los programas de estudio de cada materia ni estrategias ni formas de evaluación que propicien la interdisciplinaridad. ¿Por qué? Porque podemos pasarnos la vida llevando a cabo mesas muy interesantes como esta. Se puede plantear toda una reforma de los planes de estudio que tenga como eje la interdisciplinaridad, pero si en las aulas eso no se aterriza por parte de los docentes, pues no va a servir de nada, no va a tener un efecto práctico y por lo tanto nos vamos a quedar en la misma si tuviera este proceso de reflexión. Finalmente, y ese es un elemento que hemos venido platicando con otros compañeros, es que es evidente que no hay materias eje en ninguno de los semestres de la carrera, lo cual propiciaría la horizontalidad en la misma. O sea, no hay una materia en cada uno de los semestres que propicie esa integración de conocimientos desde las distintas áreas del derecho, la economía, la política, la teoría, y simplemente todos nos quedamos como parcelas de conocimiento que nunca se ven entrelazadas en la generación de análisis y de reflexiones, por lo cual, y me adelanto un poquito, una de las propuestas que yo lanzo a la mesa es la incorporación de materias eje en cada uno de los semestres que permitan la articulación del conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria. Finalmente, yo junto con esta propuesta que ya hacía, la de las materias eje o articuladoras en cada uno de los semestres, también considero que habría otras 2 propuestas que se podrían explorar y una de las cuales ya incluso entiendo se ha venido trabajando por parte del grupo que hoy nos convoca, y es la creación de los bancos o bloques de materias de otras disciplinas, es decir, de otras carreras, de ciencia política, de sociología,
de ciencias de la comunicación, etcétera, que le permitan a los alumnos, en este caso de relaciones internacionales, pues conocer primero la oferta de materias que tienen en otras carreras dentro de la misma facultad, y al mismo tiempo que esos bancos de materias se organicen en cada uno de los ciclos, en el ciclo básico, en el ciclo intermedio y en el ciclo final, puesto que hasta donde entiendo se viene proponiendo la idea, pero que se incorporen hasta el ciclo final, cuando muchas de ellas serían necesarias incorporarlas desde el ciclo de formación inicial. Otras propuestas que a mi juicio permitirían complementar este carácter interdisciplinar sería la realización de eventos académicos como foros, mesas, coloquios, pero en los que se busque un equilibrio, un balance por parte de los ponentes que provengan de distintos campos de conocimiento, justamente para el abordaje de los temas y que sean herramientas que contribuyan a la formación que se obtiene en las aulas. Adicionalmente, pues creo que bien se haría también en establecer algunos textos básicos en cada una de las bibliografías de las materias que correspondan a otros campos de conocimiento, y al mismo tiempo que se propicien espacios de reflexión o prácticas incluso de campo en donde se puedan converger los especialistas de estos distintos campos de conocimiento. En esa medida en que estas propuestas puedan irse perfilando, yo creo que estaremos mucho más cerca de la interdisciplinariedad que hoy día, a mi juicio, no se tiene en el plan de estudios, y mucho menos lo vemos quienes impartimos clase en las aulas, dado esa hiperfragmentación que hoy en día observamos del conocimiento y en el caso específico de las relaciones internacionales. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Compañeros, los instamos a no retirarse. Esta fue la parte del planteamiento y yo creo que es la parte necesaria, pero no es la parte nodal, no es la parte, yo creo que la que viene, la parte de la discusión de las propuestas es la parte nodal. Entonces, vamos a iniciar esta parte de la mesa. Vamos a escuchar propuestas, vamos a escuchar dudas. Les comento que les vamos a dar 3 minutos por persona para que puedan externar su idea, su propuesta, su duda. También los invito a que no hagamos solamente preguntas a los ponentes, los invito a que los agarren allá afuera y les pregunten todo. O sea, pueden lanzar preguntas para la mesa, pero no queremos que el tiempo se vaya solamente en preguntas. Queremos que haya propuestas, que externan las necesidades. Queremos agradecer muchísimo a la coordinación que está aquí presente con nosotros, siempre interesada en este tipo de espacios de los estudiantes. Aprovechemos que están aquí, que nos están oyendo específicamente ahorita. También están nuestras 2 representantes ante el proceso de revisión del plan de estudios, entonces hay que aprovechar que están aquí también. La plantilla ganadora ayer del CACS y del PUEL PAE, también están aquí los representantes, entonces hay que aprovechar todas estas autoridades o todas estas personas que están muy metidas en la revisión del plan de estudios para que se lleven nuestras ideas, ¿no? Y que no nada más sea un ejercicio teórico. Entonces, pasaré a darles la palabra a todos ustedes. Les recuerdo, son 3 minutos por intervención, y aparte, pues yo creo que hay un eje transversal, ¿no? que fue la ponencia de los 4 especialistas, fue ocuparnos de la realidad, ¿no? Empezar a ocupar nuestra realidad específica. Y yo creo que algo muy rescatable en la ponencia del profesor Arturo es algo que no dijo, pero en su forma de estructurar el trabajo fue, no es olvidarnos, y vuelvo a esto porque quiero hacer mucho hincapié, no es olvidarnos de los clásicos, no es olvidarnos de las materias, no es olvidarnos de la economía, del derecho internacional, no es olvidarnos de nada. ¿Y por qué lo digo? Porque el profesor Arturo en su análisis lo estructuró en razón de las 3 imágenes de Kenneth Walsh. Estaba haciendo su análisis que hizo de la realidad para empezar a hablar del plan de estudio, lo hizo en razón de esto. Entonces aquí nos damos cuenta que no es olvidarnos, no es relegar conocimientos, sino es alimentarnos de esa diversidad, de esa pluralidad a la que hizo alusión la profesora Selene. Y también analicemos las posturas que ya hay, ¿no? Las propuestas que ya hay, como nos lo dijo la doctora Navarro. Y yo creo que la invitación del profesor Giancarlo, aunque no lo dijo en estos términos, también entendamos al mundo como un sistema complejo, ¿no? Como un sistema complejo que necesita ser explicado, pero desde nuestra realidad. Entonces pasamos a la parte nodal del ejercicio, ¿no? No sé quién quiera iniciar la discusión. Sí, Irving. Bueno, felicitaciones por este evento, creo que el éxito es evidente.
Y con respecto a lo que mencionaba el maestro Arturo López, creo que es muy importante el entender justo cómo dentro de los 6 ejes de conocimiento, los 2 que mencionaba se conforman como unos hubs, como unos búnkers. Creo que es cierto, creo que deben de abrirse estos en específico a esta cuestión de la interdisciplinariedad para después pasar a una trans en algún momento. Sin embargo, sobre lo que mencionaba de las materias eje, no sé, yo considero que sí existen en varios de los semestres. Por ejemplo, la materia de política internacional contemporánea, la materia de introducción a las relaciones internacionales en tercer semestre, creo que son materias básicas que pueden ser consideradas como materias eje para, digamos, proyectar al alumno o construir en el alumno este conocimiento interdisciplinario. Tal vez el problema no sería ahí en la cuestión del plan de estudios, tal vez el problema sería ahí en cómo está abordado por algunos docentes o cómo no se deja claro en los objetivos de la materia, digamos en los programas, que este podría ser pues el fin, ¿no? No sé qué piensa maestro sobre esto. Sí, sobre todo yo lo que me refiero, creo que sí hay algunas materias que de facto juegan el papel de articuladoras o materias eje, pero el asunto es hacerlo explícito, ¿okay? Tanto para que los alumnos como los docentes tengan conocimiento de la trascendencia que juega su materia y en la cual se debe articular a partir de la forma en que aborda el docente cada uno de los temas, pero que se tiene que, digamos, tener ese conocimiento previo, puesto que de lo contrario queda pues al arbitrio de cada uno de los profesores. Y la verdad yo creo que es fundamental que esto se haga explícito, se haga de conocimiento de todos, incluso que se tengan que modificar algunos de los contenidos a fin de facilitar ese diálogo interdisciplinar, puesto que de lo contrario, si un profesor está consciente de la importancia de esa interdisciplina, pues lo hará, pero si no, simplemente se limitará a dar su materia de la manera que acostumbra hacerlo, sin facilitar ese intercambio de conocimientos. O sea, yo sí estoy consciente de que en algunos casos sí lo es, pero yo creo que sí se tiene que hacer formal y se tiene que hacer explícito y ubicarlo tal cual en el mapa curricular para que tanto ustedes como los profesores estemos muy conscientes de ello y cumplamos con el objetivo, en todo caso, de esas materias. ¿Alguna otra participación al respecto? Sí. Bueno, también los profesores aquí presentes empezaron a decir de que si se aprueban modificaciones a los planes de estudio en ese sentido de volverlo más interdisciplinario o tener una mayor conexión con otras carreras y con otras disciplinas, se haría muy difícil debido a varios profesores, ¿no? De que podría haber problemas al momento de la aplicación de este plan de estudios por medio de los profesores, ¿no? Pero pues sí, bueno, yo siento que si se pasa todas estas propuestas y se empieza a trabajar en esa parte, pues entonces hay una disposición de los profesores, tanto de los profesores como de los alumnos, para aplicar ese programa y ese nuevo plan de estudios, ¿no? Entonces yo vería que si se puede pasar este proyecto, pues sería a partir del consenso de varios profesores, ¿no? Entonces si se tiene entendido esta parte, pues sí se podría hacer como facilitar esta transición o esta nueva aplicación hacia los planes de estudio, ¿no? Tanto que los profesores estén conscientes de qué es lo que se quiere estructurar y tanto de los alumnos que estén conscientes de cómo está estructurado toda esta parte, ¿no? Porque pues muchos llegamos y entramos a la facultad, a la carrera de Relaciones Internacionales con una idea totalmente diferente, ¿no? De que buscamos ser diplomáticos o viajar por el mundo sin saber exactamente qué es lo que son las relaciones internacionales y toda esta interacción que puede haber con otras carreras, ¿no? Y que debe de haber con otras carreras para poder tener un conocimiento muchísimo más integral y una mejor formación de los alumnos, ¿no? Más allá de que si estudiamos relaciones internacionales o sociología o ciencia política o comunicación o administración pública, pues se tiene que ver toda esta parte de interrelacionarse con todas las carreras, ¿no? Entonces, si se pasa todo este proyecto, pues estarían conscientes tanto los profesores como los alumnos y se podría aplicar fácilmente, o bueno, con menos problemas que si se trata de aplicar sin una discusión previa. Sí.
Bueno, antes que nada felicitarlos, me parece que es una excelente actividad y enhorabuena, ¿no? Creo que nos corresponde a todos aprovecharla. En inicio de cuentas me gustaría mencionar que pues este análisis o esta, digamos, evaluación que se realiza no solo parte de cuestiones temáticas, ¿no?, sobre algunas de las asignaturas, sino también cuestiones metodológicas, principalmente algunas de las que se hablaban sobre problematización o de cómo abordar las dinámicas que se están planteando en la actualidad. Entonces, de alguna manera debemos tomar en cuenta que no solo es una modificación del plan de estudios sobre las asignaturas, sino cómo se están abordando, que es a partir de ahí una de las problemáticas que enfrentamos, que no todos los profesores las van a hacer. Y yo coincido con la idea acerca de que pues la actualización y algunas de estas actividades vinculatorias que se plantean entre las diferentes carreras que ofrece esta facultad, de alguna manera llevarían a todos los alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales a tener un acercamiento y sobre todo una mayor claridad acerca de lo que podemos hacer, de las capacidades que podemos desarrollar y de cómo podemos abordar la realidad desde diferentes perspectivas. No olvidemos que contamos con algunas limitantes, pero la actualización de alguna manera nos podría brindar otra perspectiva. Ahora bien, otro punto que me pareció muy interesante son las cuestiones ambientales, que sin duda alguna me gustaría conocer, ya sea en este momento o en algún otro, cómo es ese diagnóstico, cómo se tratan en la facultad, cómo los internacionalistas se han relacionado con ello, porque de alguna manera se ha delegado este tipo de problemáticas que tienen un impacto trascendental a algunas asignaturas principalmente científicas. Entonces, el fomento a esta relación y sobre todo a cómo contribuyen todas las licenciaturas que se imparten en esta facultad, pues sería de mucha utilidad. A ver, ¿quieres hablar tú, Dumi? ¿Quiere hablar Camila? Y por acá quería hablar más, le vamos a pasar la palabra porque ya había apartado el lugar a la compañera de azul. Gracias. Bueno, yo quiero hacer un aporte en relación a la organización y a esta sugerencia de trabajar juntos para generar una propuesta desde nuestra mirada, ¿no? Lo que yo alcanzo a distinguir es una cuestión en la forma en que se está planteando nuestro plan de estudios y en el contenido. Suele parecernos ajeno el hecho de que se nos presente un plan de estudios con unos contenidos que no responden a lo que nosotros vivimos, que sabemos que está presente, y como mencionas, perdón, ¿cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián, como menciona Sebastián, no veo yo la cabida a dejar de lado los elementos que se presentan en los contenidos del programa. Sí veo, por otro lado, la carencia de contenidos que respondan a aquello que nos interesa construir. Es decir, estamos aquí para construir conocimiento, para conocerlo y hacer sugerencias con base en nuestra realidad, en los problemas que se nos presentan. Independientemente de los intereses particulares, pertenecemos todos a una misma sociedad, a un mismo país, a un mismo continente, ¿no?, a un mismo mundo, a un mismo hemisferio, y tenemos que responder a los problemas que nos están presentando a nosotros, no a las personas que están sugiriendo los contenidos que dominan en nuestro programa y que, como presentaba el profesor Arturo, que vienen precisamente del contexto general, en donde el mercado está mandando que tenemos que aprender. La visión dominante de quien está construyendo conocimiento que nos interesa proponer una manera de construirlo, permea nuestro plan de estudios. Entonces yo quisiera sugerir que en ese sentido mi participación acerca de qué podemos discutir en tanto contenido, cuáles los elementos que vemos nosotros desde nuestra realidad que necesitamos incluir, ¿no?, para no conocer realidades nada más ajenas. Y otra cosa, bueno, en tanto la forma me llamó mucho la atención la participación de la doctora Navarro, que presenta otra manera de estructurarlo, de presentar las materias, y que yo veo que el ponerle nombre a una asignatura es representarnos un fragmento de realidad de una determinada forma. Es cultura, es visión del mundo. Entonces, ¿cómo estamos representando? ¿Qué nos dice la manera, la forma en que está estructurada nuestra materia? Gracias. Y
Entonces, ¿cómo podríamos estructurar nuestras propuestas de forma en contenido? En cómo estamos estructurando las materias, ¿no? En nombres, ¿sí? Para hacerlo más simple. Dumia. Sí. Sobre lo que decía el profesor Arturo, habló sobre los bancos o bloques de materia y precisamente uno de los argumentos que he escuchado de algunos compañeros y académicos es simplemente con esta cuestión de que sí hay interdisciplinaridad en el sentido de que puedes tomar materias optativas en otras facultades o en otras carreras de la misma facultad, ¿no? Precisamente yo hacía esta relación con... hace tiempo platicaba también con la profesora Mina sobre un tronco común o un banco de materias, ¿no? Que todas las carreras, por decir, de la facultad emergen, por decir, en la cuestión de la teoría y la metodología, ¿no? Es importante que, hablando de esta fragmentación del saber, de los conocimientos, hacer... O sea, ¿cómo es la diferencia, digamos, de esta cuestión entre tomar materias optativas a tener materias en todos los compañeros de todas las carreras que convergemos, ¿no? Como por decir este ejemplo que pongo de teoría y metodología, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre esas materias hasta al otro argumento que nos dicen que, bueno, ya hay materias optativas y ya hay interdisciplinariedad por eso, ¿no? Pero pues como decía, es como la fase final ya, ¿no? Sabemos que el PAE en uno de sus ejes precisamente tiene una propuesta muy ad hoc a esto que es el Banco Común de Materias. Nada más les permitiría nos den un segundito para que esboce su idea la compañera Camila y después entramos, que yo creo que eso va a dar bastante tema de discusión y posteriormente pasamos con Andrea. Entonces, Camila. Bueno, a mí cuando yo entré a la facultad me llamó mucho la atención la materia de historia del pensamiento y lo que yo veo es que mientras vamos avanzando en los semestres, este eje que hace falta que vincule a las demás materias, o sea, yo lo encuentro como un poco en las teorías y en la filosofía, porque justo cuando llegamos aquí se nos dice que las relaciones internacionales son una ciencia, pero nosotros ni siquiera nos cuestionamos qué es una ciencia o qué es el método, y se supone que en algunas clases, algunos maestros te enseñan cuál es el método que debes de seguir para que para pues sí, llegar a la ciencia y etcétera, ¿no? Pero, o sea, ni siquiera nos hemos cuestionado sobre eso y ni siquiera nos cuestionamos sobre qué es el conocimiento y a qué venimos a esta universidad, ¿no? Si a vender nuestro conocimiento al mercado o si, como dice el profesor Arturo, ¿no? O sea, también, pues, no sé, responder a nuestras propias necesidades y para qué es nuestra universidad, ¿no? No para tecnificar ni nada de eso, sino para justo crear el conocimiento y, no sé, intercambiar conocimientos con los demás. Y pues en ese punto también creo que es una buena idea lo del banco de materias, porque igual, no sé, estamos en la Facultad de Ciencias Políticas, pero, no sé, en RI no tenemos como, no sé, una visión sobre como la ciencia política o la teoría política, y pues nada más vemos teorías de las RI como apenitas, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, yo creo que habría que cuestionarnos más sobre el conocimiento para poder pues avanzar hacia lo demás, ¿no? O sea, hacia lo que son las relaciones internacionales. Ya es esto. Vamos a pasar la palabra a los compañeros del PAE. Nada más quisiera mencionar un poco de mi experiencia particular. Estoy ahorita tomando una optativa que se llama Desarrollo Sustentable con el doctor Giancarlo. Es una optativa de sociología y si para él es interesante ver qué pasa cuando se juntan varios estudiantes de diferentes disciplinas para un internacionalista que no había tenido ese contacto con sus compañeros, vaya, porque son mis compañeros, ¿no? Que los he tenido al lado durante 3 años. Es muy interesante llegar y escuchar nuevos planteamientos, ver cómo nos enriquecemos, ver las propuestas que hay, ver el intercambio de textos, o sea, va desde lo más básico a lo más complejo y es un ejercicio verdaderamente enriquecedor porque empieza a conocer nuevas perspectivas, nuevas teorías, nuevas formas de enfocar y es algo, yo creo que nos hace mucho falta, ¿no? Porque finalmente muchas veces estamos estudiando una partecita de lo mismo y no nos sentamos a platicar, no intercambiamos bibliografía, no intercambiamos opiniones y esto es algo sumamente interesante y necesario. Le pasamos la palabra a los compañeros del PAN. Ok, bueno, hay una cuestión por la cual pasa, digamos, una evaluación de un plan de estudios, ¿no? Parte de la propuesta del PAE
está cimentada en el enarbolamiento del pensamiento crítico. Yo lo aterrizo en un ejemplo súper concreto. Yo, que soy estudiante de ciencia política, estoy tomando ahorita una optativa en RI, que es la de mundialización, que da el profesor Samuel Sosa, y hay una serie de cuestiones que delatan que en las relaciones internacionales actualmente en la facultad se está dejando de lado una visión crítica, pero que va totalmente encaminada a olvidar los epistemas particulares, es decir, no se está construyendo una ciencia social propia desde el contexto latinoamericano y todo el tiempo se está apelando al eurocentrismo en el sentido de la construcción de las relaciones de los estados nacionales. Entonces, aquí lo que estamos tratando de reivindicar no solamente es generar una epistemología propia y una ciencia social propia de nuestro contexto, sino además enriquecerla y tampoco negar esa otra parte, porque al final de cuentas esta manera de entender el mundo es una construcción que es totalmente ecléctica y que no se puede cerrar a visiones acotadas o bastante particulares. Creo que mi compañera Silvia, que va al CACS, tiene como la argumentación necesaria en torno a lo académico, pero este es el fundamento, digamos que estructural de la propuesta. Sí, nos da mucho gusto ver que estamos un poco en la misma tónica. Nosotros estamos apostando por la interdisciplina de la misma manera. Creemos que los objetos, los problemas de investigación no se agotan, ¿no?, desde una sola disciplina. Además de que, bueno, si nos vamos a poner a hablar de las divisiones disciplinares, sabemos que son construcciones históricas, ¿no? Digamos, no son reflejos de objetos que existen y que entonces, bueno, en fin, ¿no? Y en ese sentido, nos da gusto ver que estamos un poco en la misma tónica, ¿no? Apostando por la interdisciplina y que pensamos que sí implica un problema de cultura, como ya se mencionaba, porque sí nos invita a pensar de otra manera, ¿no? Y en ese sentido, nosotros creemos que es muy importante que como estudiantes nos asumamos como generadores y participantes activos de conocimiento, ¿no? Que no pensemos que el conocimiento se transmite y nosotros somos los receptáculos, ¿no? Entonces, esa lógica creemos que no funciona y sí hay algunas de las propuestas que, si bien este espacio no es para hacer proselitismo, porque además, bueno, va a pasar a las elecciones, sí podemos hablar un poco de un modelo que nosotros queremos impulsar, ¿no? Que sería como talleres interdisciplinarios, multidisciplinarios, ¿no? Y entonces en estos talleres yo creo que encuentro un poco el sentido con las materias eje de las que se estaban platicando, ¿no? Porque nuestra propuesta es que sí, se retome lo que pasa día con día, lo que pasa en la realidad, que se le pueda abordar de manera integral desde la economía, el derecho, la política, teoría, metodología, historia, ¿no? Que haya asesoramiento dirigido de un profesor, ¿no? Y sería como el modelo que trataríamos de impulsar un poco para conjuntarnos y responder a la lógica que tenemos ahora, ¿no? Por una parte. Y también respecto al banco de materias, yo soy de sociología, tomé optativas en ciencia política y sí creemos que como cientistas sociales tenemos que tener formaciones y acercamiento a escuelas de pensamiento más diversas, ¿no? Que las disciplinas de veras no pueden ignorarse entre sí. Entonces, lo que nosotros estamos planteando un poco, queremos trabajar juntos, un poco en el sentido de unir fuerzas, ¿sí?, de entre las distintas carreras, y bueno, eso es lo que nosotros tendríamos que decir hasta este momento, ¿no? Compañeros, también el PAE pues, va a estar ocupando los cargos en el CACS y en el CEU, entonces también queda la invitación muy abierta a que designen ya sea una persona, un grupo fijo o varias personas como ustedes lo consideren mejor para que se vincule estos proyectos, ¿no? Porque estos proyectos estamos construyendo, queremos construir primero desde relaciones internacionales y obviamente hacer una red de redes, ¿no? Como diría don Pablo González Casanova. Entonces pasamos la palabra a Andrea y bueno, le pasamos la palabra a Andrea. Bueno, yo quiero ampliar un poco la participación de la compañera, que me parece un punto fundamental para nuestra carrera, para el plan de estudios, acerca del método que utilizamos para abordar e identificar los problemas de la sociedad nacional, de la realidad internacional también y de la sociedad. Porque, bueno, de cierta manera determina
enfoque que estamos teniendo como estudiantes de la universidad. Mucho y buscando ser cada vez más precisos en los planteamientos. Ahorita hablamos del enfoque interdisciplinario, obviamente hay una serie de propuestas que presentan los distintos profesores que participaron, los cuales les agradezco mucho el que vengan y que, bueno, no solo este grupo, que hay más grupos que están interesados en organizar esto, van a contar con el apoyo del CRI en todo momento. En el caso de la comisión local, de una vez les aviso que esté interesado, nuestra próxima sesión de la comisión local es el próximo viernes 14 a las 11 de la mañana. Nuestra única limitante es el espacio físico, porque la sala no da para mucho, pero va a estar ahí. Habíamos planteado en la comisión local, y así lo hemos hecho, como acuerdo de la propia comisión local, días después de nuestra comisión, de nuestra reunión, haremos una reunión informativa totalmente abierta a profesores y alumnos para que nos planteen sus puntos de vista, las inquietudes que tengan. Sí quisiera yo destacar lo siguiente, y así lo hemos transmitido a las diferentes subcomisiones que se han establecido, en las que participan varios de los ponentes. Creo que es el momento de hacer la reflexión de todo. ¿Sí? Todo debe estar sujeto a evaluación, todo debe estar sujeto a una modificación. No sabemos si el resultado del diagnóstico nos indica que hay que modificar absolutamente todo. Si ese es el caso, así se hará. Pero yo he estado insistiendo en un punto que para mí es nodal. ¿Cuál es el sello del estudiante de Relaciones Internacionales de esta facultad? ¿Cuál es el sello que lo caracteriza cuando es egresado? Y yo creo que ese es un punto, a lo mejor visto de adelante hacia atrás, que tendríamos que estar pensando. Bien lo comentó la profesora Mina Navarro, efectivamente hay 2 facultades más en la universidad donde también se oferta la licenciatura en Relaciones Internacionales, que es la FES Acatlán y la FES Aragón. Ellos también están en su propio proceso, con un mayor o menor avance, pero ellos también están en su proceso de revisión de sus planes de estudio. ¿Qué hace distintivo al estudiante de Relaciones Internacionales de esta facultad? Y yo creo que esto complementado, y lo comparto desde el punto de vista personal, yo creo que el estudiante universitario se debe caracterizar por su enfoque crítico, su enfoque analítico,